Una familia de Hong Kong está pidiendo asilo en Estados Unidos. El amor por la libertad los empujó a escapar de su hogar en busca de una vida sin represiones. Una resolución de Estados Unidos condena a China por suprimir la libertad en Hong Kong y aparece apenas unos días después de que 9 destacadas figuras pro-democracia recibieran penas de prisión en la ciudad. Un abogado de derechos humanos conocido como la Conciencia de China lleva más de 3 años desaparecido. Ahora su esposa teme que haya sido asesinado por el régimen comunista chino. El Océano Pacífico utilizado como un basurero. Japón y China se acusan mutuamente de verter aguas residuales nucleares en el mar. Y se forma otra alianza para contrarrestar la amenaza del régimen chino. Estados Unidos y Japón invierten miles de millones de dólares para desarrollar una tecnología 6G con la esperanza de derrotar al gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. El anhelo por libertad llevó a una familia de Hong Kong a México y ahora a Estados Unidos. El padre habló con NTD sobre esta difícil elección. Un padre y su hijo de Hong Kong están solicitando asilo en Estados Unidos. Pero aunque consiguieron llegar a un suelo libre, el padre dice que se siente desgarrado internamente. Tenía muchas dudas a la hora de tomar esta decisión porque realmente no quería dejar Hong Kong, así que intenté evitar este camino. Quiero mucho a Hong Kong, toda mi familia quiere mucho a Hong Kong. Pero tuvimos que irnos de allí, de verdad. De otra forma, mi hijo y yo podríamos ser condenados a 10 años de cárcel. Lee y su hijo fueron detenidos anteriormente por participar en protestas locales. En 2019 estallaron manifestaciones masivas en Hong Kong después de que las autoridades intentaran aprobar un proyecto de ley de extradición. Este proyecto habría permitido a Hong Kong enviar a sospechosos de delitos a China continental, sin ninguna garantía de un juicio justo. Lee y su hijo estaban entre los manifestantes y fueron detenidos por la policía. Las autoridades los liberaron más tarde, pero conservando la facultad de procesar a Lee en cualquier momento. Y el temor del padre por la seguridad de su familia aumentó aún más en 2020. Fue entonces cuando las autoridades chinas impusieron una ley sobre Hong Kong que puso fin a las libertades de la ciudad. La policía detuvo manifestantes que ya habían sido arrestados anteriormente. Muchos compañeros de protesta que conocemos fueron detenidos, así que teníamos mucho miedo. Esto lo llevó a tomar la decisión de huir de Hong Kong. En un principio quería ir al Reino Unido, pero se enteró que policías encubiertos estaban vigilando los vuelos con ese destino. Así que tomaron otro camino, el de entrar a Estados Unidos a través de México, y luego entregarse a las autoridades estadounidenses. Lee y su hijo acaban de ser liberados de un centro de detención, pero su esposa y sus otros 2 hijos siguen en México. Lee dice que lucha por la libertad de Hong Kong porque experimentó tardíamente la libertad en su vida. Es originario de China continental y emigró a Hong Kong en 2009. Contó que mientras estuvo en China, lo único que le enseñaron fue servir al Partido Comunista. Todo lo que aprendí fue lo bueno que es el Partido Comunista Chino y cómo el partido nos educó. Pero después de ir a Hong Kong se sorprendió al ver a grupos espirituales que protestaban contra los abusos de los derechos humanos del régimen chino. Esto lo llevó a buscar información sobre lo que realmente ocurre en China entre bastidores. Después de investigar me di cuenta de que lo que me enseñaron en China es lo contrario de la realidad. Lee dijo que este despertar lo hizo apreciar aún más la libertad de Hong Kong, y no quería que el régimen lavara el cerebro de sus hijos así como lo hizo con él. Así que decidió participar de las protestas de la ciudad para defender sus derechos. Pero sus acciones también tuvieron un costo personal. En realidad mi padre es miembro del Partido Comunista Chino y me criticaba todo el tiempo por esto, e incluso cuestionaba por qué me oponía al régimen. Decía que el régimen me educó, pero cuando vives dentro de China, no sabes cómo es realmente el mundo exterior. En cuanto a las personas que siguen en Hong Kong, Lee dice que espera que puedan marcharse lo antes posible. Las autoridades de la ciudad ya pusieron en marcha una ley que podría prohibir a cualquier persona salir de la misma, y podría entrar en vigor tan pronto como el 1 de agosto de este año. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el lunes una resolución que condena al régimen chino por suprimir las libertades en Hong Kong. Ocurre días después de que 9 activistas y legisladores pro democracia fueran condenados en la ciudad. Todos los republicanos y demócratas de la Cámara apoyaron la propuesta excepto uno.
La resolución pide a Estados Unidos que colabore con sus aliados para hacer rendir cuentas al PSC mediante sanciones. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el lunes que seguirá denunciando las represiones de China. El grupo estadounidense Hong Kong Democracy Council organizó esta semana una conferencia virtual que finalizó este miércoles. El director del consejo, Samuel Chu, explicó al Epoch Times que los hongkoneses siguen resistiendo en la ciudad a pesar del horrible historial de derechos humanos del PSC. El viernes pasado, 9 activistas y legisladores pro-democracia veteranos de Hong Kong fueron condenados a penas de hasta 18 meses de cárcel. Entre ellos se encuentra el ex legislador Martin Lee, de 82 años, y el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, de 73 años. En marzo, la administración Biden impuso sanciones a 24 funcionarios chinos y de Hong Kong. Como resultado, todos los bancos extranjeros que realicen transacciones con estos funcionarios estarán sujetos a sanciones. Fue la primera vez que la administración Biden impuso sanciones a funcionarios chinos. Entre los líderes comunistas sancionados se encuentran Wang Cheng, miembro del Politburó del PSC, y Tam Yu-chung, delegado para Hong Kong del Comité Permanente del PSC. Este comité fue el encargado de redactar la llamada Ley de Seguridad Nacional impuesta sobre la ciudad. El año pasado, la administración Trump sancionó a más de 20 funcionarios chinos y hongkoneses, incluida a la jefa ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam. Continuando con Hong Kong, alrededor de 130 funcionarios de la ciudad se enfrentan a despidos. Todo porque se niegan a firmar una declaración de lealtad a Hong Kong y al régimen comunista chino. Esto sucede a la par de una fuerte represión a la autonomía de la ciudad por parte del PSC. Los funcionarios afirman que la declaración atenta contra su derecho a la libertad de expresión. Entre otros puntos, los que firman juran lealtad a la región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular China. La Oficina de Administración Pública de Hong Kong asegura que el protocolo para los despidos se completará en un par de meses. Este requisito de juramento de lealtad llega después de que el Partido Comunista Chino introdujera nuevos cambios radicales en el sistema electoral de la ciudad. Las reformas garantizan que solo aquellas personas leales al PSC podrán gobernar. La libertad de prensa en Hong Kong ocupa el puesto número 80 del mundo y la situación sigue empeorando. Esto es lo que se desprende del informe anual de Reporteros Sin Fronteras publicado este martes. La situación de la libertad de prensa en Hong Kong sigue agravándose. Ahora ocupa el puesto número 80 entre 180 países y regiones del mundo. Así lo revela el informe anual sobre la libertad de prensa publicado este martes por Reporteros Sin Fronteras. Según el reporte, la Ley de Seguridad Nacional impuesta sobre Hong Kong permite a China intervenir directamente en la ciudad para castigar arbitrariamente lo que considera delitos contra el Estado, y añade que esto es especialmente peligroso para los periodistas. El año pasado, el Partido Comunista Chino impuso una draconiana Ley de Seguridad Nacional en la ciudad y es considerada como una herramienta del régimen para dañar las libertades en el centro financiero. El informe también menciona a Jimmy Lai, fundador del periódico prodemocrático Apple Daily, quien fue acusado en virtud de esta ley y se enfrenta a una posible cadena perpetua. La semana pasada, el ataque a la planta de impresión del periódico The Epoch Times en Hong Kong también suscitó la atención mundial. Es la segunda vez que el Epoch Times es asaltado en Hong Kong en menos de 2 años. Reporteros Sin Fronteras está pidiendo a la jefa del Ejecutivo de la ciudad, Carrie Lam, que castigue a los atacantes por el bien de la libertad de la prensa independiente. A lo largo de los últimos 20 años, Hong Kong pasó de ser un bastión de la libertad de prensa a un lugar con una libertad muy limitada. Por su parte, este año, China se mantiene en el puesto 177 del ranking entre los peores países del mundo en lo que respecta a la libertad de prensa. La esposa de un reconocido abogado de derechos humanos está pidiendo a China que le permita ver a su marido tanto si está vivo como si está muerto. El abogado Gao Zhisheng está desaparecido desde que las autoridades chinas lo detuvieron allá por el año 2017. El abogado chino de derechos humanos Gao Zhisheng dijo una vez: "No puedes ser un abogado de derechos humanos en China sin convertirte tú mismo en un caso sobre derechos". Y él mismo no escapó al sortilegio de la China comunista. Gao, que cumple 57 años esta semana, lleva más de 1000 días desaparecido en manos de las autoridades chinas. Su esposa, que logró escapar a Estados Unidos con sus hijos, declaró recientemente que le preocupa que su marido ya no esté vivo. Partido Comunista Chino, desde un punto de vista humano, por favor, devuélvame las cenizas de Gao Zhisheng para que nuestra familia pueda volver a reunirse de esta forma.
Geng exigió a China que le entregue las cenizas de su marido o que le conceda un visado y le permita volver a China y cumplir una pena de prisión junto a él. Gao es conocido como la conciencia de China. Fue uno de los primeros abogados pro bono en China, representando a agricultores cuyas tierras fueron confiscadas a la fuerza por las autoridades, a trabajadores que reclamaban derechos laborales, a practicantes de Falun Gong torturados en campos de trabajo forzado y a pastores cristianos detenidos por imprimir y regalar Biblias. También ayudó a investigar la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia por parte del PSC. En 2005 emitió una declaración pública en la que renunciaba al Partido Comunista Chino, diciendo que el régimen nunca dejó de asesinar. Gao fue detenido en repetidas ocasiones por las autoridades y torturado. No puedes moverte, estás esposado y si te mueves te duele la muñeca. Sus dientes se dañaron debido a los golpes que recibió en la cárcel. Contó que también lo torturaron con una picana eléctrica en la cara. El régimen chino no es un régimen, son monstruos. Esta familia pagó un precio enorme por hablar. En mayo de 2020, la hermana de Gao se suicidó tras soportar años de acoso e intimidación. Pero Geng dijo que no se rendirá a pesar de la presión. Creo que es por el bien de los niños. Tengo que darles una explicación. Todavía tengo que levantarme para buscar a Gao Zhisheng. Al igual que su esposo, su fortaleza no flaquea, incluso frente a enormes dificultades. Mi fuerza para superar el calvario proviene de mi creencia en Dios, de mi fe en las personas. Una vez que te das cuenta de que tu fuerza interior es infinita y de que el dolor solo afecta a una pequeña parte de ti, entonces tu espíritu se hace más fuerte que el dolor y éste desaparece. Al parecer, una escuela primaria china está vacunando a sus alumnos sin el consentimiento de sus padres. Un padre aseguró que se enteró de que su hija fue vacunada contra el virus del PSC recién después de que fuera inyectada. También señaló que es inútil confrontar a la escuela. Al parecer, una escuela primaria de la provincia de Guangdong, en el sur de China, está vacunando a los alumnos sin el consentimiento de los padres. El señor Li contó a NTD que su hija, que cursa el 4º grado, fue inyectada a la fuerza con la vacuna contra el virus fabricada en China. La escuela ni siquiera informó a los padres de antemano. Para proteger su identidad, solo lo llamaremos por su apellido. Todos los alumnos deben vacunarse, es obligatorio. No supimos de antemano de qué se trataba. Mi hija dijo que la inyectaron y luego se enteró que era la vacuna contra COVID. No lo supo mientras la vacunaban. El mismo señor Li indicó que definitivamente no va a inyectarse con vacunas fabricadas en China. Tiene poca confianza en ellas y dice que los índices de protección son demasiado bajos. Asimismo, está preocupado por su seguridad. Por otra parte, el señor Su de la provincia de Liaoning, en el noreste de China, comparte las mismas preocupaciones y dijo que se debe a que no confía en el régimen. Contó a NTD que una amiga suya, que es médica, le advirtió que no aceptara las vacunas fabricadas en China. Una de mis amigas médicas me dijo que su departamento en el hospital tiene que alcanzar una tasa de inoculación del 80%, pero fue capaz de inventar una excusa para no vacunarse. Afirma que no quiere en absoluto inyectarse. Me advirtió que pase lo que pase, yo tampoco lo haga. Actualmente el régimen chino está promoviendo la vacunación de una forma muy agresiva, pero los progresos son limitados, en parte debido a la reticencia de la gente a inyectarse con vacunas fabricadas en el país. Funcionarios de derechos humanos de 9 países se reunieron con una madre china. Intentan entender por qué el régimen chino condenó a su hijo a 14 años de cárcel y todo por publicar una foto en Internet. Pero no se trata de cualquier imagen, ya que en ella aparecía la hija del líder del Partido Comunista Chino. Un grupo de funcionarios de derechos humanos de 9 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, se reunió con una madre china a finales de marzo. Querían averiguar por qué el régimen chino condenó a su hijo a 14 años de prisión por publicar una foto en Internet. Niu Tangyu, de 21 años, es un programador autodidacta en China. Fue detenido por la policía por publicar una foto de la hija del líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, junto con algunos de sus datos personales. Gracias a ello fue tachado de líder de las fuerzas oscuras del mal. Esto ocurrió mientras trabajaba para una página de Internet. Otros 20 de sus compañeros de trabajo también fueron condenados y entre ellos hay 9 menores de edad. Niu fue llevado a un lugar secreto después de ser arrestado en agosto de 2019 y la comunicación con sus padres o su abogado quedó completamente cortada. El régimen incluso lo torturó para hacer que confesara.
Todo esto deja perplejos a los funcionarios de la comunidad internacional. Los expertos legales dicen que los niños no merecen una sentencia tan dura, así que los funcionarios están deseando reunirse con nosotros, los padres, para averiguar por qué el régimen hace esto a nuestros hijos. A finales de 2020, las autoridades chinas condenaron a Niu a 14 años de prisión por lo que llamaron buscar peleas y provocar conflictos. Según su madre, Niu se negó a declararse culpable, por lo que la policía lo torturó para conseguir una confesión. Era colgado y mojado con agua fría cada vez que se desmayaba por las golpizas. No lo dejaron comer ni dormir. Y peor aún, un policía lo desnudó y lo agravió penosamente. Al mismo tiempo, sus padres y su abogado eran amenazados. La madre de Niu dice que estaba tan deprimida que su salud estuvo a punto de derrumbarse. Casi pierde la vista y ya no es capaz de trabajar como artista. Lo ocurrido también llevó a que sus propios padres fallecieran tras una enorme tristeza. Llevo una vida extremadamente aterradora todos los días. Cada vez que suena una sirena, mi corazón no puede soportarlo. La madre de Niu sigue poniendo sus esperanzas en los altos dirigentes del Partido Comunista Chino. Espera que los responsables de derechos humanos de otros países puedan aclarar al líder del PSC, Xi Jinping, que estos niños son inocentes y no son lo que ellos llaman oscuras fuerzas del mal. Me gustaría decirle al máximo dirigente de nuestro país que nuestros niños son chivos expiatorios, no un grupo malvado. Los funcionarios prometieron ayudar, presentarán el caso a sus gobiernos, incluso a los presidentes, y hablarán de ello con el régimen chino a nivel diplomático. Buscarán justicia para nuestros niños. Aseguró que estaba conmovida por la sinceridad de los funcionarios, quienes le pidieron insistentemente que los informara de inmediato si experimentaba algún problema de seguridad, y le prometieron que estarían atentos todos los días. Japón y China se están acusando mutuamente de utilizar el Océano Pacífico como un basurero. Esto se debe a la reciente decisión de Japón de verter al mar aguas radioactivas tratadas. Pero al mismo tiempo, un documento oficial muestra que China quizá vertió aguas más radioactivas que Japón. El régimen chino está acusando a Japón de utilizar el Océano Pacífico como un basurero. La denuncia se produce a la luz de los planes recientemente anunciados por Japón de verter cerca de 1 millón de toneladas de aguas tratadas procedentes de su central nuclear de Fukushima. Un gran terremoto y un tsunami causaron grandes daños a la planta nuclear en 2011. Las autoridades japonesas dicen que es necesario liberar el agua para avanzar con el desmantelamiento de la planta. Aseguran que el agua será tratada a fondo antes de ser vertida. El tratamiento implica la eliminación de los elementos radioactivos presentes en el agua, pero hay un elemento que no puede eliminarse por completo, el tritio. Lo que Japón planea hacer es en realidad una práctica común. El agua que contiene tritio se libera de forma rutinaria en las centrales nucleares de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud tiene una norma sobre la cantidad de tritio permitida en el agua para que pueda liberarse de forma segura. Y las autoridades japonesas afirman que la cantidad de tritio en el agua será 7 veces menor que la aconsejada por la OMS. Incluso afirman que el agua podría beberse. Japón comenzará a verter el agua recién dentro de 2 años. Pero el régimen chino apenas tuvo en cuenta las afirmaciones de Japón. El Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen acusó al país de tratar al océano como una cloaca. El viceprimer ministro de Japón respondió a este comentario preguntando retóricamente si el Océano Pacífico no era en realidad una cloaca para China. China tiene actualmente más centrales nucleares en funcionamiento que Japón, y según un documento oficial, los vertidos de agua de una sola de las centrales son muchas veces más radioactivos que los previstos de Japón. El documento procede del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente del régimen chino y detalla los vertidos anuales de agua de una central nuclear de la provincia china de Guangdong. La radioactividad del tritio en estos vertidos alcanzó los 225 billones de bequerelios, la unidad de medida utilizada para medir la radioactividad, y esta cifra es 10 veces superior a la liberación anual prevista por Japón para sus aguas. El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, respaldó la decisión de Japón de liberar el agua. Dijo que Estados Unidos confía en que las acciones de Japón se ajusten a la normativa. Estados Unidos y Japón se asociaron para invertir $4.500 millones en tecnología 6G. El objetivo es crear una alternativa a la red 5G liderada por China. Aunque las redes 5G todavía tienen una cobertura limitada, el presidente Biden y el primer ministro japonés ya están hablando del 6G, el cual será aún más rápido que el 5G.
El 6G es el estándar de la próxima generación que se está desarrollando actualmente para las comunicaciones inalámbricas. China, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido, Finlandia y Suecia compiten entre sí para desarrollar la mejor red de este tipo. Según el diario japonés Nikkei, las empresas chinas Huawei y ZTE poseen cerca del 40% de las estaciones base del mundo. El pasado mes de octubre, la Alianza para Soluciones de la Industria de las Telecomunicaciones, con sede en Estados Unidos, anunció la puesta en marcha de una iniciativa industrial para avanzar en el liderazgo de la tecnología 6G. Entre los miembros fundadores figuran AT&T, Facebook, Microsoft, T-Mobile, Verizon y Bell Canada, entre otros. Pero la alianza deja afuera a Huawei y ZTE. En un comunicado el viernes pasado, la Casa Blanca prometió que Estados Unidos invertirá $2.000 millones y Japón aportará otros $2.000 millones para desarrollar la red 6G. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para presentarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden suscribirse a nuestras plataformas de YouMaker y Telegram. Nos vemos mañana.